habíamos señalado que obtener subredes ya con máscara fija tenía una serie de problemas. Bien, ¿qué problemas entonces usted puede detectar o cuáles son los problemas detectados cuando se trabaja con subredes de igual máscara? ¿Sí? La pregunta es, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas derivados, ¿no es cierto?, de la obtención de subredes de igual máscara? Nosotros habíamos señalado que las subredes, ¿bien?, las subredes que se obtienen con igual máscara, ¿ya?, cada una de las subredes obtenidas permitía ya finalmente obtener la misma cantidad de subredes o la cantidad de hosts por subred. Bien, pero eso, ¿no es cierto?, finalmente puede acarrear una serie de problemas. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué problema o cuál problemática ya se puede enfrentar cuando nos encontramos con la subdivisión en subredes de igual máscara? Esta participación, señores. Pensamos que era una pregunta introductoria. Era una pregunta introductoria. Claro, preguntita, ¿sí? La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los problemas derivados ya de la obtención de subredes con No dije nada. una máscara fija? No dije nada. Por favor. Ya se delimita es posible por ahí va, ¿sí? Pero en términos generales, ¿ya? Cuando trabajamos con máscara de subred, o sea, con subredes, ¿no es cierto?, de máscara fija, ¿bien?, van a haber algunas subredes que van a estar al debe, ¿no es cierto?, o sea, que les va a faltar host, ¿no es cierto?, mientras que van a haber otras subredes, ¿ya?, que por su naturaleza física van a haber muchas direcciones que se van a desperdiciar. Bien, entonces, como todas las máscaras, o sea, como todas las redes, ¿ya?, al tener una misma máscara, bien, generaba entonces la misma cantidad de hosts, eso aplicaba a todas las subredes, independiente entonces de la cantidad de hosts reales que necesitara entonces cada red. Por lo tanto, iban a haber algunas redes que les iba a sobrar y había otras redes entonces que les iba a faltar. Por lo tanto, no era la mejor alternativa, ¿no es cierto?, ya la obtención de sus redes mediante el cálculo de máscara fija. Bien, desde esa perspectiva entonces nace BSL, ¿no es cierto?, donde este concepto, ¿no es cierto?, de BSL nace a partir de la posibilidad entonces de segmentar, ¿ya?, la red en redes más pequeñas, pero también considerando, ¿no es cierto?, la cantidad de hosts para cada subred. Ahora, la pregunta es, ¿sí?, ¿qué elemento de red entonces ha de considerar BSL para determinar la cantidad de hosts por cada una de las subredes? ¿La máscara? La máscara de subred, ¿no es cierto? La máscara de subred, muy buena respuesta, ¿ya?, constituye el factor, ¿no es cierto?, que define la cantidad de hosts que cada subred entonces supone. Ahí entonces que BLCM, ¿ya?, o esta máscara de subred de longitud variable, permite entonces finalmente ya obtener diferentes subredes, pero con capacidades entonces distintas en materia, ¿ya?, de cantidad de hosts por cada subred. Bien. Ahora, ¿qué elemento entonces, ¿no es cierto?, cuáles son, qué criterio, ya, el usuario, ¿no es cierto?, el administrador debe considerar a la hora de determinar el VLC? Hay dos criterios, ¿no
es cierto? Uno de los criterios es determinar finalmente la cantidad de subredes que se tiene, ¿bien? Y el otro criterio, a la hora entonces de realizar el cálculo de BLCM, es determinar la mayor cantidad de hosts, ¿no es cierto?, a la menor cantidad, y finalmente definir dicho orden para determinar ya las, ¿cómo se llama?, determinar entonces las máscaras para cada una de las subredes, ¿ok? Hoy día vamos a desarrollar este lindo ejercicio, ¿bien? Ojo, a ver, dudo mucho, ¿no es cierto?, que podamos ver hoy día IPv6, ¿bien? Por lo tanto, yo creo que la prueba la voy a posponer una semana después, ¿sí? O sea, una semana que está, como está fijada, ¿no es cierto?, la fecha de la prueba, yo creo que me voy a saltar, ¿no es cierto?, una semanita más para ver el, ¿cómo se llama?, el protocolo IPv6, ¿no es cierto? Porque yo creo que este ejercicio nos va a tomar toda la clase, ¿bien? Entonces quedaría para el 27. Se me olvidó, ¿sí? Se me olvidó. Imagínense, ¿no es cierto?, después de vuelta de fiestas patrias, la semana siguiente, ¿bien? Ok, tengo entonces esta linda topología, ¿bien?, en la cual se nos presentan dos routers, un RT1 y un RT2. Tenemos entonces este router que está conectado directamente a una red de 10 hosts. Tengo entonces el mismo router que está conectado a una red de 40 hosts, y cada una de estas redes posee un PC en particular. El PC5 perteneciente a la red de 10, el PC15 que pertenece entonces a la red de 40 hosts, ¿ok? Al mismo tiempo, ¿ya?, RT1 se le debe configurar cada una de sus interfaces con la primera IP válida de cada uno, ¿no es cierto?, de estas redes, ¿bien? RT1 pertenece a una red de enlace, ¿ya?, con RT2, el cual presenta también dos conexiones, ¿no es cierto?, Giga Ethernet, a una red de 20 hosts y a una red de 100 hosts, ¿bien? Para la cual el PC20, ¿no es cierto?, debe ser configurado para la red de 100 hosts, y el PC10 debe ser configurado entonces para la red de 20, ¿bien? La red de enlace, ¿ya?, para RT2 está definida entonces por la primera IP válida y la última IP válida de una red de enlace que solamente necesito dos hosts, ¿ok? Entonces, el ejercicio ya consta de 4 objetivos. El primero, ¿no es cierto?, desarrollar el VLCM, ¿bien?, donde el VLCM no solamente voy a poder determinar las redes, ¿no es cierto?, y las máscaras que sustentan cada uno de los requerimientos, sino que también el VLCM me va a poder determinar la primera IP válida de cada una de las interfaces que debo configurar, la primera y la última IP válida de la red de enlace, y finalmente las direcciones IP, ¿no es cierto?, de cada uno de los equipos partícipes de la topología. Bien, por lo tanto, esto va a ser ya, por la primera parte, va a ser lo que más tiempo nos va a tomar del ejercicio. Bien. Después, el punto 2 hace referencia a la configuración de interfaces para cada router. Bien. Y en ese sentido, nosotros ya vamos a hacer una revisión de los comandos ya que habíamos visto otro tiempo atrás, entonces lo que significa la configuración de las interfaces para LAN. Pero también tenemos que ver configuración de los enlaces WAN y la incorporación de una nueva línea de comandos directamente relacionada con uno de los extremos ya de una conexión serial. Bien. El punto 3, configurar la IP de cada uno de los PC de acuerdo a la subred a la cual pertenece. O sea, cada uno de estos equipos debe ser configurada con una pila TCP/IP que incorpore la dirección IP, ¿no es cierto?, que es propia del equipo, la máscara de subred entonces que sustenta el segmento lógico al cual pertenece, y finalmente el gateway o la puerta de enlace predeterminada. Bien. Esos 3 elementos han de ser considerados en la pila TCP/IP, ¿no es cierto?, para cada uno de estos equipos. Y el punto 4, ¿no es cierto?, dice ahí configurar enrutamiento entre routers, ¿sí?, usando interfaz de salida, ¿ya?
Una vez que terminemos el punto 3, vamos a analizar ¿ya? Elementos que son propios del router para encontrar una respuesta de por qué no existe conectividad aun cuando tengamos hasta el punto 3 todo configurado. Bien, entonces ahí vamos a aclarar algunas duditas o vamos entonces a entrar a investigar un poco cómo funcionan los routers a nivel interno. Bien, entonces la primera parte tiene que ver con el desarrollo de este VLC. ¿Sí? El VLC entonces, ¿no es cierto?, debo ordenar los requerimientos de host de mayor cantidad a menor cantidad. Bien, entonces para una 192, 168, bien, punto 10, punto 0 con máscara 24, tengo entonces, ¿no es cierto?, que calcular ya los siguientes requerimientos. Ordenados de mayor a menor cantidad de requerimientos tenemos una primera red de 100 hosts, ¿no es cierto?, una segunda red de 40 hosts, una tercera de 20 hosts, una cuarta de 10 hosts y finalmente la red de enlace, ¿no es cierto?, es solamente 2 hosts. ¿Ok? Ahora, por ley, ¿no es cierto?, por ley y de manera impajaritable, ¿sí?, la red de mayor cantidad de hosts se queda con la red inicial. Bien, se repite la red inicial, ¿no es cierto?, de manera impajaritable. Entonces, esta automáticamente la dejo como la 192, 168, bien, punto 10, punto 0 con máscara 24. Ojo, la topología está disponible para ustedes en el ambiente, ¿sí?, para que usted la pueda descargar, ¿no es cierto?, y me siga con toda la actividad. Bien, vean los comandos, ¿no es cierto?, vean todas las cosas, ya está disponible en el ambiente, en el foro, ¿sí?, está disponible la topología. Bien, entonces, ¿no es cierto?, nos vamos con el cálculo del VLC. Bien. Mono modelo 168.10.0 con máscara 24. No. Bien. Y finalmente, los requerimientos para esta red serán de 100 hosts, 40 hosts, 20 hosts, 10 hosts, 20 hosts, 10 hosts y finalmente la red de 2. ¿Okay? Entonces, ¿no es cierto?, recordemos que la base, ¿no es cierto?, del VLC consiste en encontrar máscaras de su red que sustenten cada uno de los requerimientos. Bien, entonces, ¿sí?, la pregunta es, para una red de 100 hosts, ¿qué máscara, ¿sí?, soporta el primer requerimiento de 100 hosts? Una máscara de 25, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, la máscara 25 cubre el primer requerimiento ya de 100 hosts, porque la máscara 25 soporta hasta un máximo de 126 hosts. Por lo tanto, hay 26 direcciones IP que voy a desperdiciar, ¿cierto? O sea, no hay mucho desperdicio desde esa perspectiva. Bien. Por lo tanto, se mantiene la máscara, ¿no es cierto? O sea, se mantiene la dirección de red, pero la máscara es la que difiere, ¿no es cierto? En este caso, la máscara 25, 255, 255, 255, 128. Entonces, la primera red sería la 192.18.10.0 con máscara 255, 255, 255, 128. La primera red. Bien. Paso entonces inmediatamente a la segunda subred. Por lo tanto, después del 0, viene el 1. Paso entonces a la siguiente subred. Bien.
La segunda subred es de 40 hosts. La pregunta es, ¿qué máscara, ¿no es cierto?, satisface el segundo requerimiento de 40 hosts? La máscara 26, ¿no es cierto? Súper bien. Por lo tanto, marco el cero referencial, ¿cierto?, para indicar de que la máscara 26 sustenta, ¿ya?, este requerimiento de 40 hosts. Ahora, el valor 1 que figura ahí en el cuarto octeto, evidentemente modifica el valor del cuarto a nivel decimal o a nivel de la dirección de red. Por lo tanto, ¿sí?, ¿cuál es la dirección IP de la red? A partir, ¿no es cierto?, de lo que se puede ver en la planilla. Ya, 192, ¿no es cierto? 168.10. Muchas gracias. ¿Sí, no es cierto? Punto 128. ¿Ok? ¿Con qué máscara? 255, 255, punto. ¿Segura? 190 y eso mismo. Yo creo que es de una fórmula que es como con la misma máscara, si me equivoco, es como recortarle y después sumarlo. Ya. Y es más fácil. Por lo menos sí se me hizo más fácil. O sea, a ver, todos los caminos conducen a Roma. ¿Ya? Y para calcular BDCM hay una infinidad de técnicas. A mí me funciona más. Ya, sí, o sea, es total, completo y absolutamente legítimo. ¿Ya? Ojo, si alguien encuentra, ¿no es cierto?, una forma más fácil para uno, ¿sí?, enseñar o no enseñar, sino que definir un BDCM, bienvenido sea. ¿Ya? Esta es una de las tantas formas que existen para obtener BDCM, ¿bien? Porque el BDCM normalmente es ¿cómo se llama?, de un cálculo personal, ¿ya? Es súper personal el método, ¿ya? Pero en el caso mío yo trato de traspasar lo que yo sé, ¿sí? Muy bien. Y para el día de la prueba, entonces, usted puede elegir el método que usted quiera, ¿ya? Haga lo que quiera, ahí está, ¿sí? ¿Ya? Saque el porcentaje, saque 100. Claro, eso es. Bien. Paso entonces a la siguiente subred. ¿Sí? Sí. Heredo lo anterior. Y paso entonces a la siguiente subred. Bien. La tercera subred tiene 20 hosts de requerimientos. Por lo tanto, ¿qué máscara sustenta este requerimiento de 20 hosts? La máscara 27, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, marco este cero referencial entonces la máscara 27. ¿Sí? Ahora, ese doble 1 que está en la primera y segunda, en la, octava y séptima posición de derecha a izquierda del octeto, modifican, ¿no es cierto?, el valor del cuarto octeto. ¿Qué valor sería entonces? 192, 168.10. Muchas gracias. 192. ¿Y cuál es la máscara de su red para esta? 255, 224. Eso mismo. 255 entonces, 255, 255, 224. ¿Por cuánto se sumaría 128 más 64 más 32? Y, sí, está bien eso. Paso entonces a la siguiente subred. Después del cero, viene 10 hosts. ¿Qué máscara entonces sustenta el cuarto requerimiento de 10 hosts? La máscara 28. El cálculo de este día, ¿no es cierto?, un cálculo totalmente escalonado. ¿Sí? Muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál red ahora es? 224. Muy bien, ¿no es cierto? 168.10.224. ¿Con qué máscara? 240. ¿Sí, no es cierto? Una máscara 28. ¿Sí?
Sí, ¿no es cierto? Una máscara 28. La máscara 28, 240 en el cuarto octeto. ¿Cierto? 240. Vamos bien. Paso entonces a la siguiente subred. ¿Ok? Y la última pregunta entonces, ¿no es cierto? ¿Qué máscara sustenta ya el requerimiento de la quinta subred de dos cosas? La máscara 30. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto sería entonces, no sé qué valor tendría la cuarta red? 226. 240. ¿No es cierto? 192, 168, punto 10, Ah, ya, sí. 240. ¿Y cuál sería la máscara de su red? 255, 255, 255, 252. Entonces, ya tenemos resuelto el PLC. Bien, tenemos entonces, ¿cierto?, parte del PLCM ya desarrollado, por cuanto nos falta todavía la obtención de la primera IP válida de cada una de las redes. ¿Sí? Nos falta entonces, ¿no es cierto?, la primera IP válida. Tengo acá la red, ¿sí? Tengo acá la máscara de su red y finalmente necesito la primera IP válida. Bien. Por definición, ¿no es cierto?, la primera IP válida son todos los bits de la porción de host en 0 menos el último bit. ¿Ok? O también habíamos señalado que la primera IP válida corresponde al sucesor directo de la dirección de red. ¿Sí? O sea, inmediatamente a continuación de la dirección de red se encuentra la primera IP válida. ¿Bien? Y ese concepto lo puedo utilizar precisamente para resolver la disyuntiva del concepto de la primera IP válida. ¿Bien? Porque lo único que hay que hacer acá es sumar uno. ¿Bien? El sucesor directo entonces de la dirección de red. Entonces, para la red de 100 hosts, ¿no es cierto?, cuya dirección de red es la 192.168.10.0, ¿cuál será entonces su primera IP válida? La 10.1, ¿no es cierto? Super. Por lo tanto, su primera IP válida será la 192.168.10.1. Para la segunda red, ¿no es cierto?, 192.168.10.128, primera IP válida 120. Gracias. 192.168.10.129. Bien, hay que sumarle uno, nada más. Para la red de 20, 192.168.10.192, primera IP válida. Ok, ¿sí? La cuarta subred de 10 hosts, 192.168.10.224, primera IP válida 225. 192.168.10. 225. ¿Ok? Y finalmente, ya para la red de 2 hosts, la red propuesta es la 192.168.10.240. Primera IP válida. Ok. Muy bien. Ahora, ¿sí?, una vez que se tienen resueltas las direcciones IP, ¿bien?, que se le van a asignar al router, ¿bien?, o a los routers, necesito determinar las direcciones IP de cada uno de los equipos de acuerdo al host, ¿sí?, o de acuerdo entonces a la red. Para la red de 100 hosts,
me corresponde el PC 20, ¿sí? Tengo entonces, ¿no es cierto? Tengo acá el PC 20, ¿no es cierto? En el caso de la subred de 40 hosts, me corresponde el PC 15, ¿bien? Para la red de 20, ¿no es cierto?, me corresponde el PC 10, ¿sí? En el caso de la red de 10, me piden el PC 5. Y finalmente, la red de 2 hosts, ya hay una primera IP válida y la última IP válida en el fondo es la continuación. Por lo tanto, en este caso la complemento inmediatamente con la 192.168.10.248. ¿Ok? Ahora, para obtener las direcciones IP de cada uno de estos PC, lo único que tengo que hacer es sumar, ¿no es cierto?, los valores de cada uno de los PC con la dirección de red respectiva. ¿Bien? ¿No es cierto? Entonces, si tengo acá el PC20 que pertenece a esta red, tendría finalmente la 192, ¿no es cierto?, 168.10.20. ¿Bien? Así de sencillo, ¿no es cierto? Al número de PC le debemos sumar entonces, ¿no es cierto?, la dirección de red. ¿Bien? Ahora, el PC15, ¿no es cierto?, de la red 128 se resuelve entonces sumando 128 que pertenece a la red más 15. Por lo tanto, eso me da 143. Bien, por lo tanto, 192.168.10 143. ¿Ok? Para el PC10, ¿no es cierto?, que pertenece a la red de 20 que termina en 192, por lo tanto, al sumarle 10 me queda 202. 192.168.10 202. Bien. Y finalmente el PC5, ¿ya?, que pertenece a la red de 10 con 229. Claro, ¿no es cierto? A 229, ¿no es cierto? A 224 más 5, 229. Bien. 192.168.10.229. Y ahí entonces, ¿no es cierto?, tengo cada una de las direcciones IP, tanto, ¿no es cierto?, de las interfaces, primera IP válida, ¿no es cierto?, para cada una de ellas, como, ¿no es cierto?, de las direcciones de cada uno de los PC dentro de la topología. Por lo tanto, la primera parte ya está desarrollada íntegramente, ¿no es cierto?, la primera parte. Bien. Ojo, ¿sí? El día de la prueba, ¿no es cierto?, necesito que por lo menos tengan configuradas las interfaces, porque por muy desarrollado que tenga el PLCM, si no hay nada, ¿sí?, ¿no es cierto?, si no hay nada reflejado en la topología, ese va a ser un cero de avance. Por lo tanto, el 1 no se lo va a sacar nadie, ¿sí? Entonces hay ciertas recomendaciones, ¿bien? De partida, de las buenas recomendaciones, no, fuera de eso, evidentemente, ya se agradece. Saca inmediatamente las direcciones de host, ¿no es cierto?, y comienza a configurar todos los computadores. Los computadores, ¿no es cierto?, inmediatamente suben la espuma, o sea, sube el porcentaje como espuma, ¿sí?, como espumita. Y después al final se dedica a configurar el router. Bien, pero, ¿no es cierto?, recomendación, configure inmediatamente los computadores, ¿ya? Y después al final entonces configure los routers, ¿sí? Porque los routers aportan prácticamente nada de porcentaje y los porcentajes mayores están dados por los computadores porque tienen mayor cantidad de variantes. ¿No puede ser computador? ¿Ah? ¿No puede ser computador y me molesta? Sí, no me molesta. En fin. Vamos entonces con las configuraciones de las interfaces, ¿ya?,
para cada ramo. Bien. Entonces nos vamos a este primer router. Muy bien. Entonces, lo primero, ¿sí? Es tener en claro cuáles son las interfaces involucradas. Bien. Entonces, para obtener la información de las interfaces involucradas en el ejercicio, lo único que tengo que hacer es posicionar el cursor del mouse encima, ¿no es cierto?, de la interfaz, ¿ya? Pues encima entonces la flechita, que indica finalmente cuál es la interfaz involucrada. Acá tengo entonces la giga 00, ¿bien? Y acá entonces tengo la interfaz giga 01. Por lo tanto, la giga 00 apunta a la red de 10 hosts. Y la red de 10 hosts, ¿no es cierto?, para tener más o menos la giga, es la 192.168.224. Con máscara, ya, 28. ¿Sí? Ahí entonces tengo una primera red. Bien. La red de 40, ¿sí? Esta corresponde a la 192.168, ¿sí? Punto 10, punto 128, por máscara 26, ¿sí? ¿Cierto? La de 40 entonces, ¿cierto? Tengo una máscara 26. Bien. Ahí. Ok. Una vez ya claro con las interfaces que están involucradas, nos vamos al router propiamente tal para configurar dicho bichito. ¿Sí? El router, en este caso, el prompt da cuenta que estamos en estado exec, ¿sí? Estado exec usuario. Bien. Por lo tanto, en este estado, el usuario no puede hacer mucho, ¿sí? No hay muchas cosas que puede hacer un usuario entonces bajo este estado. Por lo tanto, debo cambiar a modo exec privilegiado. Bien. El comando es para migrar de modo exec a modo exec privilegiado, ¿no es cierto? Comando name, ¿sí? Comando name, ¿sí? Y este comando enable me deja entonces finalmente el signo hashtag, ¿ya? Que da cuenta entonces que estoy en modo de exec privilegiado. ¿Ok? Ahora, dentro de este modo, ya estoy en condiciones de poder configurar el router. Para entrar en modo de configuración global, digito el comando configure terminal. Bien. Muy bien. Ahí entonces, ¿no es cierto?, estoy en modo de configuración global. A partir de acá, únicamente acepta comandos de configuración del router. ¿Ok? Entonces, lo primero ya es denominar al router. No me voy a quedar entonces con el nombre genérico y tengo entonces que modificarlo al nominativo que figura en la topología. ¿Sí? El comando entonces para modificar el nombre del router es hostname, ¿cierto? Bien. Y finalmente lo continúo con el nombre del router, ¿cierto?, que está definido en la topología. Bien. Una vez que ya le puse el nombre al router, me corresponde configurar cada una de las interfaces. Bien. Hay 3 interfaces involucradas. Hay 2 GHz y hay una interfaz serial, la que conecta entonces un router con su vecino. Bien. Eso lo vamos a configurar a continuación. Ingresamos entonces al modo de configuración de interfase, en este caso la giga 00. Interface, ¿sí? Giga 00. ¿Ok? Ahí entonces me encuentro en modo de configuración de interfase. Y posterior a ello debo publicar
la dirección IP correspondiente, ¿no es cierto?, a la subred a la cual conecta. En este caso, ¿ya?, la red que pretendo conectar es la 192.168.224, ¿no es cierto?, al router. Por lo tanto, debo considerar su primera IP válida, ¿sí? IP address, ¿no es cierto?, 192.168.10.225, la primera IP válida, ¿bien? ¿No es cierto?, con máscara 28. 255, 255, 255, 40. Bien. Una vez que tengo publicada la dirección IP en la interfase, levanto, ¿no es cierto?, administrativamente la interfase y finalmente me puedo salir de dicha configuración. ¿Ok? Ingreso entonces al modo de configuración de interfase, publico la dirección IP, de acuerdo entonces, ¿no es cierto?, a la información que yo obtuve. La red de 10 hosts tiene por primera IP válida la 192.168.10.225 con esta máscara de su red, por lo tanto 255, 255, 255, 240, y una vez que está lista, ¿ya?, la publicación de la dirección IP en la interfase, debo subir, ¿no es cierto?, o debo activar, ¿ya?, la línea de protocolo. Bien, para finalmente entonces salir del modo de configuración de dicha interfaz. El mismo procedimiento entonces voy a realizar para con la interfase Giga 01, publicando la primera IP válida de la red de 40 hosts. Entonces, ¿no es cierto?, voy con el router, bien, y digo interface, bien, la Giga 01, y finalmente voy a publicar la primera IP válida de dicha red. IP address, ¿cierto?, 192.168.10. Y la red de 128, la primera IP válida entonces 129 con máscara 26, ¿cierto?, 255, 255, 255, 192. Bien. Una vez que ya tengo publicada su dirección IP, levanto entonces, ¿no es cierto?, la interfase. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las interfaces Giga Ethernet o las interfaces Fast Ethernet normalmente son interfaces que conectan LAN, ¿sí?, que conectan redes, ¿no es cierto?, redes locales. Pero, ¿no es cierto?, en redes, las interfaces seriales, ¿bien?, son consideradas interfaces del tipo WAN, ¿ya? Ya que están pensadas entonces para el enlace directo entre diferentes routers. Una WAN no necesariamente involucra, ¿no es cierto?, una distancia larga, ¿bien? Una WAN perfectamente puede estar conformada por dos routers que están unidos entre sí, ¿no es cierto?, y finalmente un protocolo de enrutamiento permite finalmente, ya, ¿cómo se va a establecer márgenes, ¿no es cierto?, o canales de comunicación entre sí. Ahora, si lo llevamos a un contexto, ¿no es cierto?, más bien real, las interfaces WAN están involucradas, por ejemplo, entre la comunicación entre, ¿no es cierto?, la empresa proveedora de servicios de Internet y cada uno de los abonados. Bien, entonces, cuando hablamos de una conexión del tipo WAN, ¿no es cierto?, o una conexión del tipo serial, hay dos segmentos, ¿no es cierto?, o hay dos, ¿cómo se llaman?, partes involucradas. Bien. La primera parte, o un primer extremo, corresponde al denominado DCE, ¿bien?, o el data, como Chiriwave, adelante, bienvenido, ¿sí? El DCE, ¿no es cierto?, que es el data, ¿ya?, communicator equipment, bien, el Data Communicator Equipment. El Data Communicator Equipment
o el DCE, ¿no es cierto?, corresponde al dispositivo que controla el flujo. ¿Sí? Se trata entonces del dispositivo entonces, que se encarga de establecer los márgenes, ¿no es cierto?, los cánones que establecen la comunicación entre el proveedor de servicios y el cliente. Es quien la lleva, ¿no es cierto? O sea, es quien configura, es quien levanta, es quien, ¿no es cierto?, mantiene el control en materia del flujo de datos entre el cliente, ¿no es cierto?, y la empresa proveedora. ¿Bien? Y por otro lado, ¿no es cierto?, en el otro extremo tengo el DTE. ¿Bien? El DTE corresponde al dispositivo terminal. ¿Bien? Es el data, ¿no es cierto?, terminal equipment. El Data Terminal Equipment es el equivalente al dispositivo que a uno le instalan en la casa. ¿Sí? Llámese modem, llámese router, ¿no es cierto?, que le pueden instalar en la casa a la empresa proveedora. Bien, entonces ese dispositivo ya cumple la labor del DTE. Entonces el DCE sería el equivalente a un hub. El DCE, ¿no es cierto?, es el equivalente al dispositivo que proviene de la empresa proveedora. Puede ser una MPLS, puede ser, ¿no es cierto?, cualquier dispositivo que está conectado directamente al, ¿cómo se llama? ¿A la central donde Sí, distribuye el internet? es la central de donde proviene el internet. Esto derechamente está ligado a la empresa proveedora de servicios de internet. Bien, mientras que el DTE normalmente está del lado del cliente. ¿Ok? Entonces, y para todo, o sea, para todas las empresas, ¿no es cierto?, proveedoras de servicios de internet, ¿ya?, donde cada uno es cliente, ¿no es cierto?, todas nuestras casitas están equipadas con dispositivos que actúan como DTE, ¿sí? Mientras que las empresas proveedoras, ¿no es cierto?, siempre cuentan con dispositivos DCE, porque ellos mantienen el control. O si no, ¿cómo nos cortan el internet cuando lo pagamos? El DCE se encarga de eso. ¿Bien? Y desde esa perspectiva, ¿ya?, yo en mi condición de ingeniero en redes siempre me preguntan lo mismo. Oiga, don ¿y nos da posibilidad de que uno modifique el router, ¿no es cierto?, uno modifique el dispositivo para poder recuperar la conexión a internet, aun cuando nosotros no le hayamos pagado? No se puede. Callan, ¿no es cierto?, porque el DCE es quien controla. Sí. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Claro. ¿Ah? Claro, ¿no es cierto?, para que muere. Y el DTE, ¿no es cierto?, como estamos en condición de DTE, aun cuando tengamos acceso a la configuración del dispositivo, no podemos hacer absolutamente nada, porque la única función que tiene el DTE es la de cerrar el circuito. ¿Bien? Es la única función. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuando configuremos ya el dispositivo DCE, que aun cuando levantemos administrativamente la interfase, este no va a levantar. Porque para que pueda levantar, necesariamente el DTE también tiene que estar operativo. ¿Sí? Entonces, acá el asunto es de dos. ¿Bien? En el caso de la interfase Giga Ethernet, ya, por tratarse de interfaces LAN, ¿ya?, esos levantan inmediatamente, ¿ya?, aun cuando no tenga otros dispositivos configurados con IP. Pero esa interfaz, ¿ya?, que conecta directamente a una LAN, va a subir entonces sí o sí. Pero en el caso de las interfaces seriales, ¿ya?, o las interfaces ligadas a WAN, se necesita entonces, ¿no es cierto?, el DCE y su complemento el DTE para que al levantar, ahí recién la línea de protocolo entre en operaciones. ¿Bien? Vamos entonces con la configuración del dispositivo DCE. ¿Bien? El dispositivo DCE, ¿no es cierto?, o el Data Communicator Equipment, ¿ya?, a nivel iconográfico, siempre lo va a acompañar un relojito, ¿bien?, y haciendo mención a la interfaz, ¿ya?, al tipo de interfaz. Las interfaces Giga Ethernet, en el caso de estos routers, presentan dos vectores, o funcionan siempre con dos vectores. Bien, la Giga 00, 01, 10, 11, etc. Bien, pero en el caso de las interfaces seriales, ¿ya?, normalmente funcionan con tres vectores, ¿sí? Serial, ¿no es cierto?, 000, serial 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, etc. ¿Bien? Ahí entonces tenemos todas las combinaciones posibles con tres bits. ¿Ya? Entonces, el DCE
¿no es cierto?, destaca, ¿ya?, por cuanto en la descripción, ¿no es cierto?, del dispositivo, ¿sí?, o en la descripción, ¿no es cierto?, de la interfase, lo acompaña un lindo relojito al lado. Miren, ¿sí? Tengo acá la interfaz serial. Y ahí entonces aparece la serial 000 junto con un relojito al lado. Bien. No sé por qué. Acá muestro. Ya. Es mucho eso. Entonces, ¿sí?, la serial 000 en este caso lo acompaña siempre un relojito. Bien. Ese relojito, ¿cierto?, indica que estamos delante del dispositivo DCE y por lo tanto debemos configurar un reloj de sincronía. ¿Sí? Al igual que el Giga de Ethernet, al configurarlo siempre 0 y 1. Claro. Nunca se cambió, o sea, pues supongamos hipotéticamente que hay muchas que configurar 02, 03. Sí, sí las hay. ¿Sí? O sea, está la 001, puede ser la 010, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese tipo de interfaces, pero hay y hay varias. ¿Ya? Ahora, como los routers son modulares, ¿ya?, como los routers entonces, ¿cómo se llama?, pueden contar con varias ranuras. Esas ranuras yo las puedo equipar con varias interfaces, ¿no es cierto? Entonces, por cada interfase, ¿ya?, se va agregando mayor cantidad de vectores. Bien, o sea, por ejemplo, tengo una 000 y perfectamente después puedo tener otra tarjeta al lado y vendría a ser la 100. Bien, y así entonces, ¿no es cierto?, en la medida que vaya agregando nuevas interfaces. Bien, entonces a esta interfase le debo configurar un reloj de sincronía. Bien, eso, ¿no es cierto?, el reloj de sincronía involucra una línea de comando adicional con respecto al DTE. Bien, entonces, cuando yo configuro, ya, a nivel de interfase, ¿sí?, el DCE siempre entonces involucra la línea de comando respectiva al reloj de sincronía, mientras que el DTE únicamente se tiene que limitar a la configuración de la IP y finalmente el levantamiento de la interfase para finalmente salir. ¿Ok? Entonces, vamos con este primer router. ¿Sí? Vamos a la configuración de la interfase, que en este caso es la serial 000. ¿Sí? Entonces digo interface serial 000 y voy a publicar la primera IP válida de la red de enlace de 2 hosts, ¿cierto? Por lo tanto, IP address 192.168.10.241. Profe, ahí lo puede abreviar, no Sí. es. Ya. El iOS o el sistema operativo, ¿no es cierto?, de Cisco en este caso, admite abreviaturas y nos vamos hacia el segundo router, lo voy a expresar todo de manera abreviada para entender, ¿no es cierto?, para demostrarles que el sistema operativo soporta, ¿no es cierto?, una gran cantidad de abreviaturas y por lo tanto facilita enormemente el cómo el usuario o el administrador suele operar con estos bichitos. Bien, entonces 192.168.10.41 con máscara 255, ¿no es cierto?, punto 255, 255. Ahora, me toca configurar antes de levantar la interfase, ¿no es cierto? Me toca configurar el clock rate o el reloj de sincronía. Bien, el reloj de sincronía, ¿ya?, lo configuro mediante el comando clock rate, ¿sí? Y el clock rate lo puedo acompañar con un valor que va entre los 300 bits, ¿sí?, entre los 300 bits por segundo hasta los 4 millones de bits. Bien, por lo general, ¿ya?, usted puede elegir el valor que lo quiera, ¿ya? Por lo general yo normalmente opero a 64.000 bits por segundo. Bien,
Ese es el reloj de sincronía que yo normalmente suelo trabajar. O en algunos casos puedo trabajar con 250.000. Trabajemos con 250.000. Entonces, clock rate, ya, 250.000. Y finalmente, levanto la interfaz. ¿Ok? Pero, nótese, que la interfase, a pesar de que yo la subí administrativamente, a nivel física, la interfase todavía permanece inactiva. ¿Bien? Porque debo levantar la interfaz del TTE para que finalmente al cerrar el circuito, la línea de protocolo se active. ¿Bien? Entonces, por el momento voy a dejar listo este router 1. ¿Sí? Vamos entonces al router 2 para configurar las interfaces Giga Ethernet, ¿no es cierto? La Giga 00 apuntando a la red 20 y finalmente la interfaz Giga 01 entonces apuntando a la red de 100. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Ingreso al router, ingreso aquí y finalmente debo ingresar en modo ex privilegiado. ¿Qué comando usted me permite ingresar al modo ex privilegiado? Enable. Enable, ¿cierto? Ojo, puedo ocupar el comando ENA, ¿sí? E inmediatamente ingresa al modo de configuración, o sea, al modo ex privilegiado. Bien. Necesito inmediatamente ingresar al modo de configuración global. ¿Qué comando entonces utilizaría? IP address. Configura terminal. Configure terminal, ¿no es cierto? Ahora, puedo ocupar la abreviatura conf t y eso entonces automáticamente me permite ingresar al modo de configuración global. ¿Ok? Entonces, es mucho más rápido escribir conf t, ¿no es cierto? Que configure terminal y finalmente obtengo los mismos resultados. ¿Ok? Pero también se puede tabular, ¿cierto? ¿Perdón? Por el tab, el tabulador también se termina. Relleno todo eso. Gran aporte, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, escribe el comando abreviado y presiona finalmente el botón tabular, el sistema operativo automáticamente complementa ¿ya? O completa el comando. ¿Sí? En este caso, entonces, vamos a, ¿cómo se llama? Pongámosle el nombre al router. El router se llama RT2. ¿Qué comando entonces permite hacer eso? Hostname, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Ya? Entonces puedo escribir el comando host solito, ¿sí? Escribo entonces RT2 y ya estamos listos con el nombre del router. Bien. Debo ingresar entonces a cada una de las interfaces para configurar la primera IP válida a cada una de las subredes. Bien, entonces, INT, ¿no es cierto? Interface, Giga 00, ¿no es cierto? Y ahora publico la primera IP válida de la red de 20 hosts. ¿Qué comando entonces? ¿Cierto? IPA3. Y en este caso la primera IP válida de la red de 20. ¿Sí? La red de 20 hosts es la 192.8.10.192. Primera IP válida 193. Por lo tanto, 192.168. ¿Sí? .10.193 con máscara 27. ¿Cierto? 255, 255, 255, 224. ¿Ok? Una vez publicada la dirección IP, necesito levantar administrativamente la interfase. ¿Lo escucho? No chutamos. Muchas gracias. ¿No es cierto? Escribo el comando shoot, ¿sí? Y este entonces finalmente termina levantando la interfaz. Por lo tanto, una vez que tengo listo eso, me salgo de dicha interfaz. El mismo procedimiento entonces realizo para la Giga 01. Lo escucho. Interface, ¿cierto? Perfecto. Luego, ¿ya? ¿Con qué IP? 192.168.10.0. ¿Seguro? 128. ¿O no? 10 puntos. Ahí sí, ¿cierto? Me están pidiendo configurar la primera IP válida en la red de 100, ¿no es cierto?
Y la primera IP válida de la red de 100 es la 192.168.10.1. ¿Sí? Máscara 25. 255, 55, 55, 128. ¿Sí? Ok. Levantemos la interfase. Muy bien. Solo que finalmente me salgo de la interfase. ¿Ok? Tengo ya configurado, ¿sí? Las dos interfaces Giga Ethernet, ¿no es cierto? Las dos interfaces LAN, y me falta levantar la interfaz WAN. Por lo tanto, voy a ingresar a la serial 000 y voy a publicar la dirección IP correspondiente a la última IP válida. ¿Lo escucho? Dos, cinco, dos, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Ahora. Ahora miren. Veamos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la reacción del router 1? Bien. En el momento que yo ejecute el comando no shutdown, el interfaz, ¿ya? El interfaz de router 2. Bien. Entonces, cuando yo levanto la interfase o cuando yo activo la interfase de router 2, automáticamente obtengo la respuesta del router 1. Bien. Eso significa entonces que la interfaz sería el 000, ahora cambió su estado a up. Cerré el circuito, ¿no es cierto?, con el router 2 y finalmente la línea de protocolo de ambos dispositivos se encuentra activo. Por lo tanto, ya ambos dispositivos entonces se encuentran comunicados directamente entre sí. ¿Bien? ¿Qué varía entonces la elección del reloj en el primer router? El reloj lo único que hace es definir la sincronía. ¿Ya? El reloj del primer router define la sincronía o define, ¿no es cierto?, la cantidad de bits que traspasan, ¿no es cierto?, entre router al momento de hacer intercambio de enrutamiento. ¿Sí? Entre los routers, ¿ya?, intercambian información de enrutamiento. ¿Ok? Entonces, la velocidad de información o de intercambio de información de enrutamiento se logra a través del reloj de sincronía. Si yo no configurase, ¿no es cierto?, reloj de sincronía, ¿ya?, lamentablemente no puede haber intercambio de información entre los routers, por lo tanto la línea de protocolo todavía queda inactiva. ¿Y si pusiéramos el valor mínimo o el valor máximo, sería lo mismo, daría el mismo resultado o no? O sea, da el mismo resultado, ¿ya? Lo único que difiere, ¿no es cierto?, es que a menor velocidad es posible, ¿no es cierto?, que la velocidad de convergencia disminuya, ¿ya? Mientras, ¿no es cierto?, con un color rate mayor, evidentemente la velocidad de convergencia de los dispositivos involucrados también sube. El no shutdown lo que hace es encender la actividad, o sea, la línea de protocolo la activa, ¿ya? Eso es lo que hace el comando no shutdown, ¿no es cierto? Muy bien. Y al terminar con los dos routers hay que ponerle top abajo en el marcar, ¿o no? ¿Cómo así? A ver. Marcar la palomilla ahí debajo del cuadro. ¿Esa? ¿Sí? ¿Ese? No, es para mantenerlo siempre donde saco la ventana. Esta ventana queda reducida, queda minimizada. Entonces, esto es como para mantener las dos ventanas entonces siempre activas, ¿ya? Para poder entonces hacer una demostración en paralelo. Eso nada más, ¿ya? Entonces, bien. El segundo punto, estamos ok. ¿Cierto? Las interfaces de router ya están todas configuradas. Y aparentemente, ¿no es cierto?, toda la topología se encuentra operativa. El punto 3, facilito, ¿no es cierto?, configurar la IP de cada uno de los PC de acuerdo a la subred a la cual pertenece. Entonces, para el PC5, ¿no es cierto?, para el PC5, nos vamos al escritorio y configuramos cada una de sus direcciones IP. 192, 168, bien.
punto 10, voy a pescar esto, lo voy a copiar, ¿no es cierto? Porque lo voy a ocupar bastante seguido. Y en este caso es la 229, ¿sí? Con máscara 240, bien. Y finalmente la 192.18.10.225. Ojo, ¿sí? La dirección de gateway, ¿no es cierto? La dirección de gateway corresponde a la dirección asignada a la primera IP válida, ¿bien? Porque esa dirección de la primera IP válida es la que está configurada directamente en el router, que conecta directamente el dispositivo con el ambiente de red. Por lo tanto, en este caso, la 229 tiene por gateway la 225, ¿sí? En el caso, ¿no es cierto?, del PC20, que tiene esta dirección IP, su dirección de gateway es la 10.1, ¿sí? En el caso de la subred de 40, la IP 143 tiene por dirección de gateway la 129, y así entonces con el resto de las redes. Bien, vamos entonces con el siguiente, ¿no es cierto?, host, el PC10. Bien. El PC10 entonces, ¿no es cierto?, tiene por dirección IP 192.168.5.192. ¿Ok? Por lo tanto, el PC10 sería entonces 192.168, bien, punto 10.202. Con máscara, bien, la de 20 host 224, por lo tanto máscara 27, bien, 224, y finalmente la primera IP válida en este caso sería la 193, bien, vamos bien, ok, vamos al PC20, ¿sí? 192.168.10.20, máscara 25, por lo tanto 128, y finalmente la primera IP válida es la 10.1. ¿Ok? Rapidito entonces, ¿no es cierto?, para este ejercicio. Y finalmente el PC15, ya tendríamos la 192.168.10.143, la máscara 26, 255, 255, 255, 192, y finalmente la dirección de gateway, primera IP válida 129. ¿Ok? Entonces, ya tengo la configuración IP de cada uno de los PC. De hecho, ¿no es cierto?, esta es la tarea más rápida de todas. De hecho, ¿no es cierto?, ahí, o sea, y después nos vamos a dar cuenta que la cuarta parte es la más rápida de todas. ¿No es cierto? Si usted hizo rápida la cuarta parte, la tercera parte, créame que con esta va a ser mucho más rápido. ¿Bien? Ahora, detengámonos un poquito, ¿ya?, para analizar la topología y hacer entonces algunos alcances. Me voy a ir al primer router, ¿bien? Al router 1, ¿sí? Y este router 1, ¿bien?, puede realizar ciertas pruebas de conectividad, ¿bien? Voy a hacer un ping a los PC que están directamente conectados a él, ¿bien? A la red entonces que están directamente conectados. Entonces hago un ping a la 192, ¿cierto? 168.10. Por ejemplo, 229. Vamos a ver entonces, ahí tengo conectividad, ¿sí? Ahí tengo conectividad. Tengo 5 paquetes enviados, 5 paquetes recibidos, por lo tanto 100% de conectividad. Bien. El mismo procedimiento voy a realizar para con el host, ¿no es cierto?, 143. Bien. Pin 192.168.10.143. Y no debería tener problemas, ¿no es cierto?, a la hora de definir la conectividad. Bien. Ahí entonces tengo también 100 paquetes enviados, 100 paquetes recibidos, 100% de convergencia. Bien. Hasta ahora, ningún problema. ¿Ok? Ahora, yo me puedo ir, ¿no es cierto?, a este PC. ¿Ok? Acá el tipo que siempre son. Acá el tipo Bueno, que será. siempre son. Ahora, yo le puedo hacer un ping
192.168.10.143 y tengo entonces comunicación, tengo conectividad. Bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué ocurre si de este PC trato de enviarle una dirección IP a cualquiera de los equipos que se encuentran acá? Veamos qué pasa. ¿Sí? Entonces yo digo, bien, un ping, por ejemplo, ¿cierto? A la 192.18.10.202, que corresponde al PC10. Bien. Ahí, ¿no es cierto?, me dice que el host es inalcanzable. Bien. El host de destino, ¿no es cierto?, es inalcanzable, no sabe, ¿no es cierto?, no puede llegar ahí. Bien. Y lo mismo ocurre entonces con el PC20. Bien. También, ¿no es cierto?, me dice que el host de destino es inalcanzable. Bien. Los routers, ¿sí? Vamos a explicar un poquito entonces cuál es la problemática. Bien. Los routers, ¿no es cierto?, para poder definir los paquetes de llegada y los paquetes entonces donde van a ser enviados, ¿ya?, toman como referencia un elemento que les es propio de los routers. Bien. La tabla de enrutamiento. ¿Sí? La tabla de enrutamiento no es más que una base de datos que contiene, ¿no es cierto?, las rutas que él mantiene, ¿no es cierto?, que son directamente conectadas y que están directamente ligadas a una interfase del mismo dispositivo. ¿Ok? Entonces, este router únicamente tiene conocimiento de esta red, ¿sí?, esta red y esta red, pero desconoce, ¿no es cierto?, la existencia de estas dos rutas. Bien. Veamos entonces nosotros la tabla de enrutamiento de este primer router. Bien. El comando, ¿no es cierto?, que yo utilizo para ver ¿cómo se llama la tabla de enrutamiento? ¿Ya? Todos los comandos show permiten mostrar información. ¿Ok? Entonces, yo digo show IP routing, ¿no es cierto? Y ese comando me permite visualizar la tabla de enrutamiento. Entonces, ¿sí?, la tabla de enrutamiento me dice que tengo tres redes directamente conectadas. La primera red directamente conectada es la 192.168.10.128. Por lo tanto, esta es una ruta que tiene el router 1. Bien. Una segunda ruta me la marca como la 192.168.10.224. Por lo tanto, esta es otra ruta entonces, ¿no es cierto?, que maneja entonces router 1. Y finalmente tengo una tercera red, que es la 192.168.10.240. Maneja entonces también la misma ruta. ¿Ok? Pero desconoce la existencia de la red 192.168.10.0, ni tampoco conoce, ¿no es cierto?, la ruta ya para poder llegar a la 192.168.10.192. ¿Ok? Entonces, como esas rutas no figuran en su tabla, evidentemente los paquetes que están apuntando a ese punto se descartan completamente. O el router entonces finalmente las descarta. Si analizamos la tabla de enrutamiento del router residuo, ¿bien? Show IP router, ¿no es cierto?, sobre el router 2, y ahora me señala las siguientes rutas. 192.168.10.0. Acá aparecen, ¿no es cierto?, las rutas que el otro router entonces las desconocía. Bien, este es el router 2. Me dice entonces que tengo ya una segunda red, la 192. Por lo tanto, esta es una ruta que únicamente el router 2 conoce. Bien. Y la última red es compartida con el router 1. Bien. ¿No es cierto? La ruta, entonces, la última ruta es una ruta compartida ya con el router. Bien. Entonces, ¿sí?,
¿La tabla de enrutamiento? Sí. El comando show IP route. Lo voy a escribir acá. Bien. Bien. O que me muestre las rutas IP. Bien. Esto en el fondo está señalado. Entonces, el último punto dice configurar enrutamiento entre los routers, ¿ya? Usando interfase de salida. Bien. Vale decir, tengo un router, ¿ya? Y dice, ¿no es cierto? Cuando yo configuro interfase de salida, estoy diciendo esto. Me llega entonces, le llega un router, ¿ya? Un paquete con una red que él desconoce. Bien, dice entonces, voy a enviarla a la red Juanito, ¿sí? Él ve, ¿no es cierto?, en su lista, ya, en búsqueda de la red Juanito y una interfaz que permita tirar los paquetes para allá. Bien, entonces dice, en mi lista no figura la red Juanito, ¿no es cierto? Tengo la red Nestito, tengo la red Elianita, ¿no es cierto?, pero no tengo la red Juanito. Bien, por lo tanto, no tengo idea qué hacer con el paquete y por lo tanto lo descarto. Bien, ahora, cuando yo configuro una ruta por defecto o una ruta, ¿no es cierto?, un protocolo de enrutamiento, lo que hago normalmente es, con la ayuda del vecino, ¿no es cierto?, consultarle a él si es que él sabe también la ruta. Bien, la ruta predeterminada tiene el siguiente mecanismo. Le llega entonces la ruta a Juanito, él no tiene la ruta entonces en sus interfaces directamente conectadas, por lo tanto la envía al vecino, con la posibilidad entonces de que el vecino sepa finalmente dónde está la red de Juanito. Bien, y finalmente Juanito, al ser una red entonces que está directamente conectada al segundo router, la envía por la interfase correspondiente. Bien, la configuración, ¿no es cierto?, de router es bastante sencilla. Únicamente es una sola línea de comando que se repite en ambos dispositivos. Bien, ingresamos entonces al modo de configuración global, ¿no es cierto? En ambos routers, ¿sí? En ambos routers se repite la misma línea. Y vamos a configurar una ruta determinada o una ruta predeterminada. La ruta predeterminada también es conocida como la vieja confiable, ¿sí? Porque la vieja confiable, ¿no es cierto?, es una ruta que al estar predeterminada, siempre entonces, ¿no es cierto?, va a encontrar una salida para poder llegar al router vecino. Independiente de su IP, independiente de la máscara, independiente de cualquier forma de protocolo. ¿Ok? Entonces, con eso me aseguro de que si la ruta entonces que me están pidiendo no existe ¿no es cierto?, no existe en mi lista, no existe en mi tabla de enrutamiento, la va a enviar por una interfase de salida. O sea, no tengo por dónde escapar o no tengo entonces por dónde enviar los paquetes, pero cuando yo configuro una ruta por defecto, ¿no es cierto?, apuntando en interfaz de salida, por lo menos voy a contar con una interfaz donde puedo enviar los paquetes con la posibilidad de que me pueda encontrar con otro dispositivo que pueda resolver la duda. Bien, entonces, en este caso, la interfaz de salida es la serial 000, porque está conectada directamente a un segundo router que pueda resolver la duda, ¿ya?, del envío de paquetes. Entonces, esa es mi interfaz de salida. Ahora, la línea de comando, ¿no es cierto?, es interrumpe, ¿sí?, y digo a cualquier red, con cualquier máscara, a través de su interfase de salida. Bien, el comando entonces, ¿no es cierto?, la ruta predeterminada, ¿ya?, es interrumpe, ¿no es cierto?, a cualquier red, o sea, da lo mismo, ¿ya? Voy a tirar los paquetes por esta vía y me da exactamente lo mismo la IP a la cual llegue. O sea, va a llegar entonces al router vecino, da lo mismo con qué máscara y con qué IP llegue. Le va a llegar entonces al router vecino, es lo único que sé. Entonces, el otro vecino dice, me estáis enviando esta cuestión así, ¿ya? Y que viene haciendo en condición de anónima muchas veces, ¿bien? Y la misma línea de comando la debo implementar al otro tren. O sea, si estoy en el router 2, esta misma línea de comando debo implementarla, ¿ya?, en el vecino. ¿Ok? Por lo tanto, me voy al router 1 y finalmente
aplico la misma línea de comando. Interrumpe, ¿no es cierto?, a cualquier red con cualquier máscara a través de su interfaz de salida. Ambas interfaces entonces, ¿no es cierto?, son 000. Por lo tanto, esta, ¿no es cierto?, es la interfaz de salida de este router y de este router esa es su respectiva interfaz de salida. Bien, ahí con eso entonces yo tengo garantizado que voy a encontrarme con el vecino, ¿no es cierto?, y el vecino me puede decir, ah, ya esta ruta la tengo yo, así que lo mando por esta interfaz. ¿Ok? Repitamos entonces, una vez que ya tengo implementada esta línea de comandos, ¿no es cierto?, repitamos la experiencia del cualquiera de los hosts, apuntando entonces, ¿no es cierto?, a las redes remotas. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, tengo el PC5, ¿sí? Ahora, ¿no es cierto?, lo que antes era una red inalcanzable, ¿no es cierto?, por ejemplo, la red 225, ¿sí? Acá entonces, ¿no es cierto?, voy a apuntar al PC20, ¿bien? Del PC5 entonces voy a apuntar al PC20. Vamos a ver qué pasa. Ahí entonces, ¿no es cierto?, ya tengo comunicación, ¿sí? Ahí ya tengo entonces comunicación, ya tengo posibilidad de comunicar, ¿ya? El PC5 entonces con el PC20, ¿bien? Voy a apuntar al PC10, por lo tanto, pin 192.168.202. Vamos a ver entonces qué pasa, ¿bien? Y ahí entonces ya tengo comunicación, ¿ok? Ahí está. ¿Sí? Entonces, a partir de una ruta predeterminada, yo puedo entonces garantizar de que los paquetes, ¿no es cierto?, si bien no están en mi lista en mi lista, ¿no es cierto?, en mi tabla de enrutamiento, existe una vía alternativa, ¿ya?, o una interfaz de salida, apuntando al primer router con el cual me encuentre y consultarle entonces, o pasarle directamente el paquete a él, para decir, ¿no es cierto?, para que este segundo paquete compare su tabla de enrutamiento con respecto entonces al paquete que le llegó. ¿Sí? Bonito, ¿no es cierto? Bonito, maravilloso. Eso es. Faltaba esta clase para el trabajo anterior. Faltaba esta clase para el trabajo anterior. Claro, porque no teníamos como unir los cierta routers. parte, claro, ¿no es cierto? Porque el ejercicio que habían hecho la vez anterior tenía esa problemática, ¿no es cierto? Que no se lograba la comunicación entre los dispositivos extremos precisamente porque faltaba el enrutamiento. Bien, porque, ¿no es cierto?, como trabajan con tablas de enrutamiento, las tablas de enrutamiento normalmente hacen referencia a las redes directamente conectadas, ¿sí? De hecho, ¿no es cierto?, la tabla de enrutamiento se nutre inicialmente a partir de las interfaces configuradas en el router, porque una vez que se configuran las interfaces, el router automáticamente dice, este host pertenece entonces a la siguiente red. ¿Se acuerdan que en un principio hicimos los cálculos, ¿no es cierto?, de una dirección de host? Y a partir de la dirección de host con una máscara particular, yo puedo obtener la primera IP válida, la dirección de red, el broadcast, ¿no es cierto?, una serie de cálculos. Bien, esos cálculos el router los hace automáticamente. Bien, entonces lo que hicimos nosotros ya, a partir de los cálculos, el router lo hace de manera automática. Ese host pertenece a una red y esa red forma parte de mi tabla de enrutamiento. Se incorpora automáticamente. ¿Sí? Eso es. ¿Dudas, consultas, inquietudes, conjeturas? ¿No? ¿No es cierto? Ok. No me queda más, señores, que agradecer su asistencia. ¿No es cierto? Dejamos la clase hasta acá. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y que la fuerza los acompañe siempre. Claro. Eso es. Va. ¿Qué tal? Voy a ocupar un día de paseo. Gracias a ustedes, nos vemos. Por favor. Muy bien. Muy bien.
Claro, centro de derecho de autor. Hay que preguntarle al profe si la prueba va a entrar eso. Pero falta...